Muchas gracias por acompañarnos. Sean muy bienvenidos a la casa del Señor. Y qué bueno que podemos una vez más continuar con el estudio bíblico del libro de Hechos. Vamos avanzando, ¿verdad? ¿Dónde vamos? A ver si nos van siguiendo. ¿Dónde hemos quedado? Hechos, capítulo 7. Vamos ya bastante avanzadito en este capítulo. Así que el miércoles pasado nosotros estuvimos mirando el paralelismo que había entre quienes. Miramos dos personajes y los comparamos con Jesús. ¿Recuerdan a quiénes fueron? José y Moisés. Exactamente. El protagonista del texto estaba narrando, estaba explicando lo que ellos mismos, lo que el pueblo judío había hecho y seguía haciendo en medio de su incredulidad por no haber creído al 100% en la obra maravillosa de Dios, ¿cierto? Porque el propósito de Dios, los planes que Dios tenía para la humanidad. Y vamos a ver lo que el Espíritu Santo quiere traernos, ¿verdad?, en este día. Entonces hemos estado viendo en este estudio, Israel siempre ha rechazado a Dios, ha descalificado a sus elegidos, y vimos la respuesta de Dios a su rechazo, ¿cierto? Y hoy veremos que aunque Israel no es capaz de honrar a Dios, todavía tenía el tabernáculo y más tarde el templo. Y veremos la muerte también de ese héroe, ¿verdad?, de Esteban. Leemos del versículo 44 hasta el verso 50. Si alguien lo quiere leer, verso 44 hasta el versículo 50 del capítulo 7. Dámele a David el micro. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomé le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré?, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Amén. Hemos empezado leyendo y mencionaba el tabernáculo. Ellos tenían el tabernáculo, aquí Esteban se lo está recordando a ellos, y hay un texto bíblico que dice aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres. ¿Qué es el tabernáculo para ustedes? ¿Qué conocimiento tienen ustedes de qué es el tabernáculo? ¿Alguien rapidito?
¿Alguien? Por aquí yo. Luego Jacob. Jesús es el tabernáculo. ¿Vale? ¿Quién más? Jacob. Nombre de Jacob. ¿Qué es el tabernáculo? Sí, cuando el pueblo de Israel pasó desde Egipto al desierto, ellos iban llevaban casa, como llaman una tienda, lo que eran tiendas. Entonces, ya cuando ellos, Dios le constituyó a ellos por medio de Moisés, preparar entonces el lugar para los sacrificios, para el sacerdote. Entonces ya ahí formaron ese tabernáculo, esa casa o esa tienda donde ya estaba dividiendo, que era lugar santo, lugar santísimo, y bueno, aquí eran tiendas. Creo que porque todavía se celebra la fiesta de los tabernáculos, que era la tienda que ellos iban. Ahora, representa, bueno, eso ya es otra cosa. No sé si es otra pregunta que representa. Ya, no voy a decir. Aquí pasó otra cosa. Que también dice que él está en el centro, ¿no? Como decía el hermano Jacob. El tabernáculo se encontraba ubicado en el centro y las tribus alrededor. Por eso dice que Él es el tabernáculo y Jesús es nuestro centro, ¿no? Jesús es el que está ahí, en medio de nosotros. Ahí está el tabernáculo. Dice también que es como la presencia de Dios. Este es el tabernáculo, ahí está lo que decía la hermana Joa. El tabernáculo estaba en el centro y las 12 tribus estaban alrededor. Así estaban ubicadas las tribus del pueblo de Israel. Y cuando se levantaban, a ver si lo estudiamos en el Antiguo Testamento, había un orden, habían lo que llevaban en el tabernáculo. Cuando ellos se ponían en pie, cuando la columna empezaba a moverse, habían ciertas tribus, tenían que irse levantando en orden, cada una de ellas, para seguir el tabernáculo. Muy bien. Entonces, el tabernáculo del testimonio simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. En medio, eso representaba, ¿verdad?, el tabernáculo. Era donde llevaban los sacrificios y rendían adoración a Dios, símbolo de Jesús, como decía yo antes. Y Dios con nosotros en Isaías capítulo 7, verso 14, y Mateo capítulo 1, verso 23. En Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y en Mateo 1, versículo 23 dice: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces el tabernáculo fue con ellos todo el tiempo, aún a la tierra prometida con Josué, pero su primera morada fija fue Silo. En Josué capítulo 18, no lo vamos a leer porque tendríamos que leer el capítulo entero, pero en el capítulo 18 de Josué, ahí lo va a encontrar la historia. Hasta tiempos de David, allí permaneció en Silo. ¿Recuerdan cuando lee el libro de Ruth, la
la moabita, la que siguió a Noemí, ella fue a adorar a Silo. Por eso menciona Silo. Samuel estaba allí era donde iban a adorar, en Silo, porque allí estaba el tabernáculo. Ellos no tenían templo, tenían el tabernáculo. Entonces, David quería un mejor lugar permanente para Dios, pero Dios le dice que sería su hijo que lo haría. Eso lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 7, cuando Dios le manda al profeta y le dice: tú no me harás casa a mí, yo te haré casa a ti, ¿no? Entonces Dios no vive en edificios. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, en realidad no edificamos nada para Dios, porque todo viene de Él, todo es de Dios. Nosotros no podemos edificar absolutamente nada para Dios. Dice en Primera de Reyes 8, verso 27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Es una pregunta que se hace el escritor. He aquí que los cielos, y dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Quién dijo eso? Salomón, cuando edificó el templo. Y el templo se llenó de humo. La gloria de Dios, Dios mismo inauguró su templo, descendió allí cuando pusieron el arca. Los sacerdotes ni siquiera podían estar dentro del templo, no podían ministrar, tuvieron que salirse, todos tuvieron que salirse. Allí estaba la presencia de Dios en el templo. Qué glorioso, ¿no? Eso, maravilloso, ¿cierto? Entonces debemos recordar que Dios habita en todas partes. Mucha gente limita la adoración solo al lugar del templo, como si el único lugar donde se encuentra con Dios es en la iglesia. Dios está ausente del rostro, pero ¿dónde está? Dios está ausente del resto de sus vidas. ¿Dónde está? Dios, ¿dónde está? Está en todo lado. Y también mora ¿en dónde? En nuestros corazones. Eso es glorioso. Por eso donde quiera que nosotros estamos, Dios hace presencia allí. ¿Cierto? Él nos cuida, nos protege donde quiera que nosotros estamos. ¿Cómo conectan con nosotros? ¿Cómo conectamos esto con nosotros? ¿Cómo podemos conectarnos con nosotros? Estamos hablando de la presencia de Dios, el tabernáculo de Dios. ¿Cómo esto lo podemos conectar? Bueno, ahí mismo vemos que la misma escritura dice que Dios está en todos lados, ¿no? Que el Eterno Todopoderoso está en todos lados, siempre y cuando nosotros dispongamos el corazón. De pronto hay personas de que piensan de que solamente en la iglesia o en un edificio es donde está la presencia de Dios. Pero si nosotros le abrimos el corazón a todo el momento, Él está con nosotros. Esa es la idea, ¿no? De que esté conectado con nosotros y nosotros estamos conectados con Él. Sí, Ya que tranquilo. Bueno, ya por hablar se me fue un poco de la idea que iba a decir. Pero conectamos con esta realidad, y es que ese tabernáculo representaba la presencia de Dios en su pueblo. Y es que ahora nosotros somos, nuestro cuerpo es morada del templo del Espíritu Santo, lo cual la presencia de Dios también está con nosotros. Y en esto conectamos a través de la obediencia
saber y entender que Dios es un Dios soberano. ¿Quién más quería? Bueno, la forma de cómo podemos conectar es en intimidad. Yo creo que en intimidad, en oración, teniendo una relación genuina, verdadera con Dios, a través de lo que Él nos ha dejado en su palabra, que quiere que lo conozcamos. Por eso sabemos que Él es el tabernáculo, el que está en medio de nosotros y en nosotros, porque Él nos ha dejado escrito a través de su palabra. Y no solamente se queda ahí, sino que también nosotros nos congregamos y venimos a reunirnos, a gozarnos y a celebrar, a edificarnos los unos a los otros, como estamos haciendo, ¿no? El pastor no está compartiendo de lo que el Señor, del conocimiento, ¿no?, que Él ha estudiado y todas esas cosas. Y eso es una forma también de conectarnos con Dios, con el cielo, con su propósito, con su plan, y reconocerle, ¿no?, que Él está con nosotros. Así, entonces nosotros conectamos con Dios a través de qué? A través de la oración. ¿Y quién más? ¿A través de quién conectamos con Dios? De la oración, el Espíritu Santo, a través de Jesús. La Biblia dice que Dios nos atrae hacia Él con lazo, con cuerda de amor, con cuerda de amor. El amor que es el amor en Cristo Jesús. Nosotros, ¿verdad? Por Jesús. Ahora tú lo decías. ¿Te quita la idea? El tabernáculo es símbolo de los creyentes en Jesús. Es el tabernáculo, ¿no? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6, 19, y Juan 14, 23. 1 Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, nosotros no nos pertenecemos. Y en Juan 14, 23 dice que respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué bonito, qué promesa, ¿verdad? Más bonita, más gloriosa nosotros tenemos. Él ha prometido que el Padre nos va a amar, pero no solo se queda ahí, sino que va ¿a qué? A morar con nosotros. O sea que estaremos con Él. Vamos a leer entonces el versículo 51 hasta el capítulo 8, verso 1. Del versículo 51, dámele el micro a Ada para que Ada lo vea. 51 hasta 8. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces,
se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Tremendo, ¿no? Tremendo. Lo que Esteban le dice, las acusaciones de Esteban contra ellos, ¿cierto? ¿No? Y la dureza de su corazón. Qué duro. Lo mismo que hacían con los profetas en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, lo mismo están haciendo en el Nuevo Testamento. Entonces, ellos acusan a Esteban ante el Sanedrín y él les acusa ante sus propias conciencias, ¿no? Ante eso mismo, ¿verdad? Una preguntita antes de pasar. ¿Cuáles son los calificativos que usa Esteban? ¿Cuáles son esos calificativos? Podemos ver otra vez a mirar el texto bíblico y ver estas acusaciones que Esteban está haciendo contra ellos. ¿Qué palabra más dura le dice este hombre? Duros de servir, incircuncisos de corazón y de oído, y como que resistían a lo que se les decía. Llenas de corazón duro. Duro de corazón. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Qué tranquilito está. Como que están sin estudiar. Sí, aquí hay una palabra que él le dice en el verso 51, que le dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. Y es que esta palabra de resistir es que se negaban, se oponían a la obra del Espíritu Santo. Así es. Y esto no es solamente de ellos, es que hoy todavía es así. Seguimos duros. ¿A que sí? Amelia, ahora sí te dejo hablar. Él le dice asesino. Le dice: ustedes mataron. Y luego hace una pregunta, como ahora no tengo la Biblia aquí, le dice: pero ustedes siempre mataban a los profetas, o sea, ellos siempre actuaban igual. Y yo siempre digo, cuando tú, a veces yo le digo a mi alma, actúas diferente, porque generalmente hacemos lo mismo, por patrones. Ya, erramos en las mismas cosas, pensamos en las mismas cosas, y a veces yo le digo, voy a hacerlo diferente, porque vamos predispuestos a ir en contra de Dios. La Biblia dice que nosotros somos polvo, ¿no? Entonces, si ellos hubieran hecho diferente, por lo menos alguien, no solo Gamaliel, porque acuérdense que Gamaliel le dice antes, en otro capítulo, cuidado, estamos luchando contra Dios, pero nosotros siempre vamos mal, o sea, duro de servir, cabezota, resisten al Espíritu Santo, asesinos, los mismos patrones. O sea, él le dice muchas cosas que ellos no entendían. Nosotros a veces leemos la Biblia por encima y no nos ponemos en el texto, y nosotros somos así. Siempre hacemos los mismos errores, siempre chocamos con la misma piedra, siempre. Así es. Pues encontramos aquí que Esteban le dice: duros de servir, incircuncisos de corazón y de oído. ¿Sabe lo que es un incircunciso? Impuro, ¿verdad? Le estaba llamando impuro de ¿qué? De corazón y de oído. Opositores a Dios, sois como vuestros padres, entregadores y matadores. Qué fuerte, ¿no? Las palabras, unas palabras chocantes, ¿cierto?
provocadora además, ¿no? Porque claro, son insultos directamente, ¿no? Lo que él estaba diciendo, ¿no? Y claro, tenemos que ponernos, por ejemplo, en el lugar de Esteban, o irnos al lugar de los hechos. ¿Contra quién Esteban estaba enfrentándose? ¿Contra quién? Porque no se estaba enfrentándose con judíos normales, eran personas de la autoridad, personas que tenían la ley, eran las personas que podían condenarlo o librarlo, ¿cierto? Si vemos también le llama irresponsable. Espera, que está Jacob. Primero y luego. No, añadiendo aquí. Un calificativo, ¿no? Un calificativo que cuando dice y se os dio la ley por medio de ángeles y no la guardasteis, como diciendo, sois irresponsables, conceder una cosa y no la hacéis. Pues sí, la verdad que sí. No, iba a decir que Esteban le dice incircunciso de corazón, o sea, que es, ahora dice que es impuro. Le está diciendo impuro de corazón. No era que ellos no estaban circuncidados, porque circuncidados físicamente sí estaban, pero el corazón no tenían corazón circuncidado. Pero es que Jesús le dice a ellos, antes de Jesús ser crucificado, es que Jesús le dice a ellos, ustedes son sepulcros emblanquecidos. Si te das cuenta, un sepulcro, por más que tú lo pintes, dentro lo que hay es una persona corrompida, o sea, putrefacta, ¿no? Es contaminado, algo impuro lo que está dentro. Y Jesús le llamó esa palabra a ellos. Le dijo que eran sepulcros emblanquecidos. Por fuera, pues es casi igual lo que Esteban está diciendo. Ustedes son incircuncisos de corazón. Por fuera no tienen una cosa, pero tienen un corazón totalmente corrompido. Así, entonces, en la Biblia, a ver, Ray. Bueno, si nosotros nos metemos en esa escena, lo que estamos leyendo, nos metemos ahí, resulta de que el Sanedrín, los 71 miembros del Sanedrín conocían la ley, porque ellos la conocían, eran versados en la ley. Esteban le recalcaba lo que está en la ley. Lo que ellos sabían. Lo que ellos sabían, ¿ya? Y les decía esto y lo otro, y ellos por eso crujían los dientes. Entonces, si traemos eso de allá para acá, hoy en día nosotros, ¿cierto? Nosotros conocemos la ley porque la tenemos ya escrita. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, mirémonos al espejo y mirémonos a ver, hagamos que Esteban nos esté hablando a nosotros, a ver cómo estamos con la ley. ¿Sí me puedo entender? ¿Ya? Y con los mandamientos, o sea, Esteban les decía a ellos que ellos conocían la ley, pero hacían todo lo contrario de la ley. ¿Sí? Lejos, pues sí. Entonces, en la Biblia, la palabra servir se refiere a la nuca, al cuello, ¿verdad? Esta parte del cuerpo simboliza la postura y dirección que tomamos en la vida. ¿Sí lo sabían? Lo que llaman un campo duro, Sí. Servir suave, que representa humildad y disposición a escuchar y obedecer a Dios. Servir dura es todo lo contrario, ¿no? Persona que no obedece. Alguien decía que el cuello de tortuga, ¿no? Que casi no tiene aquí, tiene la cabeza casi pegada aquí, ya no tiene cuello, ¿no? Es lo que más bien representa porque no puede doblar el cuello, ¿no? Ahí, muy rígido, ¿no? Muy rígido, muy
¿Sí entienden, no? A tomar decisiones en la vida y hacer. Duro de servir se refiere a la terquedad y el desafío a la autoridad divina. Muchas veces este comportamiento puede llevar a malas decisiones y a la desobediencia hacia Dios. ¿Sí? Ser así muy rígido, muy duro, hacer las cosas lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que me conviene. Ya todo eso no solamente tiene consecuencia en mi entorno, en lo que está, sino que es algo muy trágico, hermanos. ¿Por qué? Porque no solo yo estoy cargando a la persona que me rodea, yo estoy desobedeciendo a Dios. Porque ahí tiene que cumplirse lo que es el amor, ¿no? El amor. Y el amor, por ejemplo, no es solo darle a una persona si necesita, ¿no? No es eso, hermano. El amor al prójimo incluye muchas cosas. Me decía un hermano un día, incluye también no cometer pecado. Lo sabía, ¿no? Porque cuando yo cometo pecado, yo no estoy amándolo a ustedes. Porque yo le estoy rompiendo, matándole el espíritu, ¿no? Entonces el amor al prójimo no tiene que ver solamente con hacerle un favor a una persona que esté necesitada, ¿no? Incluye muchas cosas. Y defraudando la confianza. Claro, si yo peco, he defraudado a todos ustedes, a Dios, a todos ustedes, y cuidado, cuántas personas no querrán volver otra vez a la iglesia. O sea que el amor al prójimo incluye muchas cosas. A ver, a la persona que no. Que si bien la ley de ellos recogía que se podían matar, no sé bien, porque yo las leyes se me olvidan, judías, son 600 y pico leyes, podían matar, no sé en qué circunstancias, apedrear. Pero fíjate qué cabeza tan dura, que todo lo que él estaba diciendo era verdad. O sea, le habla de José, le habla de Moisés, le habla de Abraham, o sea, le habla de su historia, de su cultura, y él está hablando verdad. Como es el hermano, y yo esta mañana cuando lo leíamos lo pensé, antes de haber hecho el trabajo, que estábamos ahí. Y él le puso un espejo y le pasó como la medusa, los griegos. Cuando él le puso el espejo, ellos se convirtieron en piedra. Se le endureció más el corazón, porque era verdad, o sea. Y entonces, ¿dónde queda de ama a tu prójimo? Porque cogieron piedra, empezaron a enfadarse, no controlaron la ira y ya. Entonces yo digo, la verdad que era muy duro, porque muchas veces uno va a tomar una decisión y el Espíritu Santo te está diciendo, no la hagas, vete por allá, así no. Y si tú no tienes la cabeza muy dura, tú no haces eso. O alguien de la iglesia te dice, no escuches esa voz no es de Dios, no es así, no sé, y uno como que retrocede. Pero ellos no retrocedieron ni siquiera porque él decía la verdad, ni siquiera porque, no sé, es que yo cada vez que lo estudio lo entiendo menos su dureza. De los 71 o más que estaban ahí, porque estaba Saulo, y por edad, Saulo no estaba en el Sanedrín por edad, porque que era joven. En el Sanedrín entraban por una cierta edad, o sea, había más de 71 personas en un mismo sentir, porque los malos se unen, nosotros la iglesia, somos los que estamos desunidos, cada quien tirando por su lado. Sin embargo, los malos, el infierno, está bien unido. O sea, yo me voy porque me voy del tema. Bueno, hay una pregunta aquí. Volviendo a leer el verso 51 hasta el 53, lo pueden leer ahí. Se lo leo aquí, 51 hasta el 53. Dice: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron
de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y la pregunta es, ¿cuál es la actitud de los oyentes de Esteban? Esteban tiene un grupo ahí delante que lo están juzgando, y él empieza a decirle en realidad lo que ellos eran, lo que ellos hacían. ¿Cuál es la actitud de los oyentes? La actitud que veo aquí de los oyentes es que no oían. Claro, por eso le dije, sois incircuncisos de corazón y de oído. Y ya no vosotros, sino también vuestros antepasados, vuestros padres, que venían todos los profetas y tampoco los escuchaban. Porque si habría sido, habrían emblandecido su corazón y habrían escuchado las palabras que tenía de Dios para ellos, pero no oían. Desde la antigüedad y hasta esos días, por eso les recalca de corazón y de oídos. ¿Alguien más? Por aquí en la casa. Así es, no escuchaban, ¿no? Y cuando nosotros no escuchamos, no podemos obedecer. Y tenían el corazón endurecido. Eso es, por ejemplo, como decía el pastor anteriormente, una tortuga, cuando nosotros le damos al caparazón, es duro, ¿no? Es fuerte. Entonces, nos cuesta penetrar hasta su carne, su piel, porque eso es algo como de protección. Y es lo que podemos ver aquí, que cuando nosotros tenemos nuestro corazón endurecido y nuestros oídos no escuchan, pues no vamos a obedecer. Y eso es lo que yo puedo ver. Y algo que también me llama la atención, que dice que ellos crujían, o sea, los dientes. Y cuando se habla de crujir de dientes, es decir, que ellos estaban maldiciendo y hablando palabras feas, vamos a decir así, ¿no? Así, dámele a David. Yo creo que en parte sí que había, pero no le gustaba lo que estaban oyendo, porque estaba diciendo la verdad. Y si admitían lo que estaba diciendo Esteban, deberían admitir también que habían matado a Jesús, ¿no? Que habían matado al Hijo de Dios. Entonces, como yo que sé, pues antes de admitir eso, me carga el mensajero y como tengo el poder, porque sería eso, ¿no? Que si admite lo que saben que era verdad, porque todo lo que estaba diciendo era verdad y se apoyaba, como habéis dicho, como hemos leído, en toda la historia de ellos, ¿no? Yo creo que eso, si tú admites que Esteban dice la verdad, automáticamente estás admitiendo que Jesús era el Hijo de Dios y que tú lo has crucificado, lo has matado. O sea que escuchaban. Hombre, escucharon, pero no hicieron caso absolutamente, sino que ellos se enfurecieron y fueron a por él más tarde. Sí, aquí, eso es lo que David dice, de escuchaban, pero aquí hay una actitud de rechazo, que esa es la palabra. Ellos rechazaron a Dios, que eso es lo que Esteban le está diciendo a ellos. Rechazaron a Dios desde sus ancestros, de su padre o tatarabuelo, de los antiguos, venían matando a los profetas, rechazaban a Dios, y todavía ellos tenían la misma actitud de rechazo ante Dios. Rechazaban a Dios y estaban rechazando la voz de Esteban, que por medio del Espíritu Santo le estaba hablando a ellos. Y esa es la actitud que, volvimos otra vez al tema, que hoy en día el mundo tiene ante Dios, el rechazo. Entonces Esteban les dice que ellos obstinadamente resistieron a su Dios y su verdad. Sus oídos no oyeron la verdad, sus corazones no recibieron la verdad y sus cuellos servir nunca se inclinó a la verdad. Como resultado,
¿qué fue lo que hicieron? Persiguieron y mataron a su propio Mesías. Eso es en realidad lo que había sucedido. Entonces la consecuencia de la dureza de ellos era su tercera forma práctica de resistir a Dios. En menos de 3 años habían permitido que se asesinara a Juan el Bautista, habían pedido que se matara a Jesús y ahora ellos estaban a punto de matar a Esteban. Tremendo, ¿no? Ya. Y se escudaban detrás de la ley en que ellos adoraban a Dios. Sin embargo, eran asesinos de lo que adoraban a Dios en realidad. O sea, ellos a todo lo que venían corrigiéndole los males que ellos tenían, lo quitaban. Es igual como que tengo una empresa y todo el que ponga una empresa de lo mismo que yo tengo, lo mato. Porque yo solo quiero que haya una sola empresa, que sea la mía. ¿No? Tremendo, ¿verdad? Porque eso era lo que ellos estaban haciendo. Matar, quitar del medio a todo lo que supuestamente para ellos era un obstáculo para ellos seguir haciendo lo que ellos estaban haciendo. El micro estaba por lo que Mira, había algo aquí, es que ellos estaban apedreando a Esteban porque la acusaban de blasfemia. Que eso es la acusación que ellos tenían ante, era un blasfemo, pero le estaba diciendo la verdad. Entonces toda la persona que se levantaba contra el templo, porque ellos, había una cosa aquí, que ellos adoraban más al templo que a Dios. Lo de ellos era el templo, ellos adoraban el templo, el edificio. Eso era el valor de ellos, lo que había. Y todo el que se levantaba en contra de ellos, pues a ellos lo mataban. Vemos a Jesús que buscaron unos falsos testigos que le dijeron que en 3 días, que él dijo, que Jesús dijo que en 3 días derribaba este templo y en 3 días lo volvía a construir. Y se refería a su cuerpo. Se refería a su cuerpo. Y lo llevaron y lo crucificaron acusándole de esto. Y entonces aquí otra vez se levantan contra Esteban porque él pues le dice la verdad y ellos lo miran como que es un blasfemo. A Juan también. Juan, ¿qué pasa? Va y denuncia un pecado de Herodes y Herodías y por eso fue decapitado. Pero si vemos la secuencia de todo esto, era porque iban hablando la verdad. ¿Qué está sucediendo? Y voy a explicar otra vez en la iglesia. ¿Qué pasa cuando nosotros como cristianos nos levantamos y corregimos el pecado? Que se levanta. Siempre hay personas que se levanta y quieren, no sé, cortar la cabeza, como que le pasó a Juan. Siempre lo mismo. Bueno, volviendo al tema de allá de la antigüedad, ellos justificaban esas muertes con una de las leyes mosaicas, ¿no? Que era ojo por ojo, diente por diente. Ya, ahí ellos justificaban todo. Era apedreado y como fuera tenía que morir. En nuestros días, ¿qué somos? Somos protestantes. ¿Sí? O nos llaman protestantes. Quizás la mayoría de nosotros venimos de una tradición, de una religión, que sin saber nos metieron ahí y fue una tradición. Entonces cuando tú comienzas a estudiar la Biblia y el externo te comienza a cambiar, entonces ya te ven como algo raro, tu misma familia, ¿sí? Tu misma familia, entonces ya no sé, ya cambió y ya es protestante. Entonces, si hablaban de la ley, pero no se cumplía la ley, y ellos bajo la ley asesinaban. Ese era el punto clave que ellos tenían, y así fueron acabando con cada uno de los que pronunciaban el nombre de Jesús. Así es. Entonces vamos a ver, estaba por aquí.
están hablando algo. que digo que Jesús también se lo dijo antes de que le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a todos los que son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger como la gallina los polluelos y tú no quisiste? Ahí les estaba diciendo ya de lo pasado y de lo que vendría. Como la gallina que a Dios, ¿no?, recoger a sus hijos, pero yo quería darles cobertura, no quería. no quisieron. Vamos a ver el contraste entre la actitud de Esteban y la de sus acusadores. Vemos que Esteban, su rostro se parecía al de un ángel, según el versículo 15 del capítulo 6. Ellos, en el capítulo 7, versículo 54, se enfurecían, ¿cierto? Esteban, lleno del Espíritu, según el versículo 55, y ellos que estaban, perdieron las buenas formas, estaban enfurecidos, según el versículo 57. Entonces, Esteban estaba adorando a Dios, según el verso 59, y ellos que estaban, les mataron. En vez de adorar a Dios, ellos estaban haciendo con el corazón ya cerrado. lo contrario, estaban matando. No matarás, le decía la ley. La ley les decía: no matarás. Sin embargo, ellos están matando, desobedeciendo, ¿no? Es un mandato divino de Dios. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo, ¿verdad? Es lo que hacen las personas endurecidas, ¿no? Que no son flexibles. Los oyentes de Esteban rechinaban los dientes por la ira que había en ellos, según el versículo 54. Estaban tan enojados con Esteban que de hecho lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon, convirtiéndolo en el primer mártir cristiano en morir por su fe. Y esto le encantó a ellos, esto le encantó. Yo no sé por qué las cosas que no son lícitas, cuando alguien la prueba, suele como gustarle, ¿no? ¿Cierto? Porque hay personas que se hacen un tatuaje chiquitito y luego siguen hasta que se llenan el cuerpo de tatuaje. Uy, Cristo. Es tremendo, ¿no? Y a ellos le encantó matar a Esteban, y dice que hubo una gran persecución, ¿verdad? Cuando apedrearon a Esteban, Israel pecó contra el Espíritu Santo, quien estaba obrando en él y por medio de los apóstoles. Jesús dijo que este pecado nunca podía ser perdonado, según Mateo capítulo 12, versos 31 y 32. El juicio finalmente llegó en el año 70 después de Cristo, cuando Tito y los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Tuvo una grave consecuencia, hermanos, el ellos rechazar al Mesías y perseguir a los cristianos, a los que adoraban al Señor. En Mateo, ya que está ahí en pantalla, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfema será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Es muy fácil mirar al antiguo Israel y juzgar y criticarlos por todos sus errores. Pero, ¿qué de nosotros? Porque es muy fácil meterle
Es muy fácil meter el dedo en la herida de los demás, pero tú no quieres que te metan el dedo y te lastimen, ¿verdad que no? Es muy fácil mirar la falta de los demás, lo que hacen los demás, pero igual lo que yo estoy haciendo es peor, es mucho más grave. ¿Cómo te sentirías si fueran hechas públicos como lo fueron los errores del antiguo Israel? Porque Dios sí que observó con lupa los errores del pueblo de Israel, ¿cierto? Y también los mira con lupa los de cada uno de nosotros. No crea que Dios es ciego, que no está viendo lo que nosotros hacemos. Sí, yo imagino a Dios ahí, cuando, ella no está creyendo que yo soy su pastor. O sea, los hechos, ¿cómo yo me sentiría si ahora Dios desplegara una televisión de cada vez que yo dudo de sus promesas? Aquí le voy a apuntar que ella no cree que yo soy su pastor. Aquí le voy a apuntar que ella no ama al prójimo. Aquí le voy a apuntar que ella no escuchó al Espíritu Santo el día 20 de junio del 1900, así. ¿Cómo yo me sentiría? Es que esa pregunta te confronta. ¿Cuántas veces? O sea, es muy fácil ver los errores de Israel, pero ¿qué sería que yo tuviera un Esteban ahora diciéndome, tú hiciste esto, esto y esto? ¿Y qué yo hago con Esteban? ¿Lo pedreo? ¿O digo, mira, yo voy a cambiar? Porque generalmente cuando alguien nos confronta, ese es tu peor enemigo. Y a veces yo misma no quiero confrontar a nadie, porque en cuanto tú confrontas a alguien, con amor o sin amor, da igual, la gente se bloquea, pero algún día todos vamos a estar delante de Dios, y Él sí que es duro, Así es. Muchas veces tenemos que ser como el trigo. Recuerda que el hermano Alberto un día estaba compartiendo y trajo una cizaña y trigo. Lo que era el trigo, ¿no? Que se inclinaba, ¿cierto? ¿No? Y muchas veces nosotros tenemos que hacer eso, con la cerviz, doblarla, ¿no? Inclinarla, ser flexible, ¿no? Cuando se nos hace ver nuestros errores, debemos de, en vez de endurecer nuestra cerviz, a veces tenemos que inclinarla, ¿no? A obedecer, a escuchar y a ser flexible, ¿verdad? Con los demás, cuando se nos corrige, cuando se nos mete el dedo en la llaga, ¿no? Pero tampoco no podemos ir siempre mirando la falta y mirando y acusando, sino también tenemos que mirar, ¿no? Como Jesús le dijo, mirad la viga que tenéis en vuestros ojos, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo resisto al Espíritu Santo? Josué Cabezota. ¿Cómo resisto? Muchas veces resistimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está amonestando, nos está aconsejando, nos está haciendo ver nuestros errores, nuestras faltas, y nosotros seguimos, no, que yo lo estoy haciendo para Dios. Y las cosas me están saliendo mal y quiero seguir porque yo la quiero arreglar, la quiero hacer en mi propia fuerza. Y el Espíritu Santo está viendo que el camino que tú llevas no es el correcto y te está poniendo allí como a Balac cuando iba en la burra y el ángel estaba ahí delante y él pegándole a la burra y la burra ahí echada en el suelo. Hasta que la burra le tuvo que decirle que había un ángel ahí delante que no podía pasar. Qué fuerte, cuando un animal tiene que aconsejarnos a nosotros, tiene que decirnos a nosotros nuestros errores. Tremendo, ¿verdad que sí? Qué dureza hay en nosotros. Y nosotros vemos y nosotros queremos seguir, ¿no? Somos duros, ¿verdad? Mi corazón está alejado de Dios o me niego a escuchar y obedecer a Dios. A veces nuestro corazón está lejos, nos alejamos, ¿cierto?, de los planes de Dios, de los propósitos de Dios, no lo vemos. Y
Y Dios tiene grandes propósitos para nosotros y nosotros queremos lo que anhela nuestro corazón, no ese anhelo que hay en nosotros. Y no dejamos que sea el de Dios, nosotros queremos el nuestro. ¿Qué cosa nueva aprendo de Dios? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O hacerlo? ¿No? ¿Qué cosa? Nada, ¿no aprendemos nada de Dios? ¿Nada nuevo de Dios? ¿Qué cosa aprendemos? Dios sigue manifestando, a ver, dame la en lo que leo este trocito. Dios sigue manifestando su gloria a los fieles que le sirven y le honran, mientras que los duros de corazón se confunden y son incapaces de ver la gloria de Dios, sino que arremeten contra aquellos que hablan en nombre de Dios. Qué duro. ¿Qué cosa nosotros aprendemos de Dios en este texto? Sí, está muy buena. O sea, los duros de corazón no van a ver la gloria de Dios, aún muriendo Esteban pudo verlo, pero también la misericordia de Dios, porque Dios tiene planes de salvación, de salvar. Y en ese momento Dios puede decir, mira, acabamos esta historia aquí y me llevo a mis 5,000 personas que había. Y se acababa la historia y decía, cielo nuevo y tierra nueva. Pero Dios es fiel, Él está esperando por mí y por ti. Y dice, yo no voy a acabar la historia porque me falta gente para que me conozcan. Y la historia sigue. Y la muerte de Esteban lo que hizo fue que le sacó a todos. Fue como una bomba. ¡Bum! Porque dice ahí que salieron entonces por la persecución de Judea, de Samaria, como Jesús le dijo, porque estaban muy cómodos ahí. Y la persecución lo que hace es que los sacude. Entonces yo aprendo que el dolor, Dios no ve el dolor como yo lo veo, y el dolor, mi sufrimiento, mi todo, Dios lo va a usar para su gloria. Esteban la vio ahí, la vio ahí, pero nosotros hoy como cristianos, por lo que salieron a Judea, a Samaria, o sea, no sé cómo expresarlo, o sea, cuando no sacábamos la sangre de Esteban, empieza. No sé si me entienden, empieza la gloria de Dios a manifestarse y ha llegado a nosotros esa gloria, es como una ola. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos de Dios? ¿Qué vemos de Dios aquí? Yo veo la corrección a los que se dirigía, ¿no? A través de su palabra y con amor. Les estaba corrigiendo todo esto, pues estaba diciendo lo de. Les estaba hablando de Abraham, de Moisés, pero él les estaba corrigiendo. Vosotros estáis haciendo mal, no escucháis, no estáis haciendo lo que dice la ley. Les estaba corrigiendo con amor, porque Esteban no les habló con palabras santas, sino pero con amor, quiero decir, ¿no? Les habló en un tono, pues, ellos son los que se puñían el cejo y apretaban los dientes, ¿no? Pero Esteban les reprimía con amor, con la palabra de Dios, les corregía. Mira, Dios, desde que Adán y Eva pecaron, Dios ha ido tratando con el hombre para que el hombre se vuelva a él. ¿O no? Claro que sí. Siempre. Y Dios ha ido hablándole al hombre de muchas maneras, y lo dice la Biblia, que Dios hablándole al hombre de muchas maneras, Él ha obrado en nosotros a través del Espíritu Santo, lo ha puesto en nosotros. Y Esteban está hablándole a ellos, y ellos no fueron capaces de ver. Es igual que como ciego que le dijo, qué cosas tan maravillosa esta, que yo estaba ciego y ahora veo. Y ustedes tenían sus ojos buenos y no vieron quién fue que me sanó. ¿No? Maravilloso, ¿a que sí? Y Esteban le está hablando y ellos no están viendo lo que Esteban le está diciendo. Pero a ver, nosotros ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Un día una señora dijo que yo no siento nada cuando voy a la iglesia. Levanto la mano y yo no siento nada. ¿No? Pero no se trata de sentir, sino de ver
por fe. Esteban está viendo a quién. ¿Qué dice Esteban? Esteban, ¿qué fue lo que hizo Esteban? Dice que alzando sus ojos al cielo, dice que alzó sus ojos ¿a dónde? Al cielo. Y el salmista también dice, alzaré mis ojos ¿a dónde? ¿A dónde? A la altura. Y Esteban alza los ojos al cielo, ¿y a quién vio? ¿A quién vio? Cielo abierto. Vio los cielos abiertos y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Pero la pregunta es nosotros, ¿qué nosotros estamos viendo? ¿Estamos viendo crisis? ¿Estamos viendo problemas? ¿Estamos viendo el futuro? ¿Qué yo voy a hacer de dentro de tantos años? ¿Qué voy a comer mañana? ¿No he cenado? ¿Qué voy a cenar? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Estoy viendo a un Cristo resucitado como Esteban? ¿O solamente estoy viendo cosas materiales? ¿No? Mis ojos que ven, mis ojos espirituales, ¿a dónde están mirando? Esteban miró arriba, miró al cielo, y yo creo que nosotros debemos de mirar al cielo. Mirar al cielo, espiritualmente, hermanos. Mirar al cielo. Y ver, reflejar, hermanos, a ese Jesús allí sentado. Creer en realidad que Él murió por nosotros, que ahí está nuestra morada, que nosotros vamos a vivir con Él. Allí. Nuestra morada no está aquí en esta tierra. Esteban invocaba al Señor en el verso 60, a quien veía tan claramente delante de su vista espiritual, y es capaz de orar. ¿Sabe por quiénes? Por aquellos que le estaban apedreando. Tremendo, hermanos. Sí, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, nosotros somos capaces de orar. Pero cuando nosotros no tenemos la mirada puesta al cielo, no somos capaces de orar ni por nosotros mismos, mucho menos por alguien que me esté haciendo daño, por alguien que me esté haciendo la vida imposible. ¿No? Todo lo contrario, empezamos a maldecirlo y empezamos a desearle cosas malas, que le sucedan cosas malas. ¿O no es así? ¿O no es así? Y la Biblia lo que nos manda es a bendecir, a orar por lo que nos ultrajan. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Entonces, es capaz, hermano, de orar por aquello que lo estaban matando. Aquí vemos otra referencia cruzada al mártir de Cristo. Otra referencia. Él oraba. Jesús, cuando estaba crucificado en la cruz, ¿qué estaba diciendo? Perdónalo. No le tomen en cuenta sus pecados. Ellos no saben lo que hacen. Y Esteban está haciendo lo mismo, hermanos. Lo mismo que Jesús estaba haciendo. Para Esteban, la muerte significó coronación. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Fiel hasta la muerte, ¿verdad? Para el resto de creyentes había una gran persecución. Empezó ahí la persecución. Y Saulo, aquel que aprobó su muerte, en el versículo 1 encontramos ahí ya cuando a Saulo cuando entra en acción. Creo que es la primera vez ahí donde empieza el nombre de Saulo. Y guardó la ropa de aquellos
de quienes le apedrearon, pero ¿qué más adelante llegó a ser el apóstol de los gentiles? ¿Ves? ¿Qué obra? En este momento, él está escuchando, y era un hombre entendido en la ley, criado a los pies de Gamaliel. Cuando se dice a los pies, quiere decir que fue instruido, enseñado. Gamaliel fue su profesor, un hombre entendido. Estaba escuchando todo lo que Esteban estaba diciendo, pero luego más adelante, años más adelante, esta semilla tuvo que crecer y echar fruto, pero fruto a 100%, a 100%. No nos queda tiempo para más, así que os animamos a seguir aprendiendo a ser transformados por las palabras de vida eterna. Estudiando las Escrituras, hermanos. El próximo miércoles empezamos el capítulo 8. Bueno, de hecho hoy ya hemos empezado el versículo 1. Así que para el miércoles estudiémoslo. Vamos a leerlo, vamos a estudiarlo. El capítulo 8, para que podamos venir ya con ese conocimiento previo, así podemos compartir, interactuar, así como hoy han estado muy animados compartiendo, y aprendemos los unos de los otros. Así mismo también el miércoles, más encendido tenemos que venir. Dios le bendiga, hermano. Que Dios le bendiga.